Queremos continuar con el estudio bíblico que hemos empezado hace unos meses atrás. Como ya sabes, los estudios bíblicos del Nuevo Testamento ya los hemos terminado. Hemos empezado la serie de los estudios bíblicos del Antiguo Testamento. Continuamos con el libro de Génesis. Como se menciona al comienzo de Génesis capítulo 12, Dios hizo un pacto con Abraham que requería fidelidad. Al dejar la tierra de su familia por cierto extendida e incrédula, al dejarla, Abraham acepta el llamado de Dios. Abraham se distinguió drásticamente de sus parientes distantes que se quedaron en Mesopotamia. Deciros que sus familiares intentaron construir la Torre de Babel, como relata Génesis capítulo 11. La comparación entre la familia inmediata de Abraham en el capítulo 12 y los otros descendientes de Noé en el capítulo 11 muestra varias cosas importantes. Primero, que Abraham pone su confianza en la guía de Dios y no en la estrategia humana. En contraste, las construcciones de Babel creyeron que por sus propias habilidades, esos constructores, por sus propios dones naturales, carnales, por su propio ingenio, podrían crear una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. Ellos decían, podemos vivir sin Dios. De hecho, vamos a hacer un lugar tan alto que pueda llegar hasta el cielo. Abraham lo que hace es poner su confianza en Dios. En segundo lugar, los constructores buscaban hacerse un nombre famoso. Abraham confió en la promesa de que Dios iba a engrandecer su nombre. La diferencia no recae en el deseo de alcanzar la grandeza como tal, sino en el deseo de alcanzar la fama por sus propios medios. Dios en realidad hizo que Abraham fuera famoso, no por su propia causa, sino para que sean benditas todas las familias de la tierra. Los constructores buscaban la fama para ellos mismos y a pesar de esto, siguen siendo anónimos hasta el día de hoy. Abraham estaba dispuesto a ir a donde Dios lo guiara, mientras que la intención de los constructores, los que edificaron la Torre de Babel, era amontonarse en su espacio habitual. Ellos comenzaron su proyecto a partir del miedo de ser dispersados sobre la faz de la tierra, y al hacerlo, rechazaron el propósito de Dios para la humanidad, que era llenar la tierra. Tenían esa costumbre de apartar a Dios de los planes, como hacemos hoy en día en nuestra sociedad. Queremos quitar a Dios de todos los lugares. Y luego cuando llegan las consecuencias, echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios has permitido esto? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Perdona, pero has sido tú el que has apartado a Dios de tu vida. Has sido tú el que has apartado a Dios de tu familia. Has sido tú el que te has apartado de Dios. Temían la dificultad que les representaría dispersarse en un mundo aparentemente hostil. Eran creativos, eran innovadores en tecnología, pero no estaban dispuestos a acogerse completamente al propósito de Dios para ellos, de ser fecundos, de multiplicarse, como está enseñando hoy en día nuestra sociedad. Hay que acabar con los bebés, que el aborto se apruebe en todos los países del mundo. Su temor de ocupar la plenitud de la creación coincidía con su decisión de reemplazar la guía y la gracia de Dios. Preferían confiar en su propio intelecto humano que en Dios. Cuando no aspiramos a más de lo que podemos alcanzar por nosotros mismos, nuestras pretensiones se vuelven insignificantes. Por el contrario, Dios hizo de Abraham el primer emprendedor, uno que siempre estaba avanzando hacia nuevas tareas en diferentes lugares.
Dios lo llamó a salir de la ciudad de Harán hacia la tierra de Canaán, en la que nunca se estableció en un lugar fijo. Él era conocido como un arameo errante. Ese estilo de vida estaba más centrado en Dios, ya que Abraham tuvo que depender de la palabra y la dirección de Dios para encontrar el sentido de su vida, su seguridad, su éxito. Como dice Hebreos capítulo 11, verso 8, él salió sin saber a dónde iba. En el mundo actual, en el mundo del trabajo, los creyentes deben percibir la diferencia entre estas dos posiciones. Todos los trabajos requieren planeación y construcción, ¿verdad? El trabajo impío se deriva del deseo de depender únicamente de uno mismo. Y encima se restringe estrictamente para el propio beneficio. Todo para mí. Pero no hay beneficio para los demás, para los que están cerca. El trabajo que proviene de Dios está dispuesto a depender de la guía y la autoridad de Dios y desea crecer enormemente como una bendición para todo el mundo. Abraham estaba dispuesto a dejar que Dios lo llevara a establecer nuevas relaciones. Mientras los edificadores de la Torre de Babel buscaban encerrarse en su fortaleza amurallada, Abraham confió en la promesa de Dios de que su familia crecería para ser una gran nación. Aunque ellos vivían como extranjeros en la tierra de Canaán, tenían buenas relaciones con sus conocidos. El vivir en comunidad es un regalo. Hay muchos que viven en comunidad, pero hay otros que viven en comodidad, estando en comunidad. De este modo emerge otro tema importante para la teología del trabajo. El diseño de Dios es que las personas trabajen en lugares saludables, en un lugar donde puedas hacer amistades, donde tu relación con tu compañero de trabajo no sea tóxica, sino que sea saludable, pura. Abraham fue bendecido con la paciencia para tener una visión a largo plazo. Las promesas de Dios se cumplirían en el tiempo de la descendencia de Abraham, no durante su vida. Pablo interpretó que la descendencia es Jesús, lo que significa que la fecha de pago sería más de 1000 años después. De hecho, la promesa de Abraham no se iba a cumplir en su totalidad hasta el regreso de Cristo. Los constructores de la torre no pensaron cómo su proyecto afectaría a las futuras generaciones, y Dios los amonestó por eso específicamente. Dios le prometió a Abraham fama, fecundidad, buenas relaciones, y con esto quiso decir que él y su familia bendecirían al mundo entero y en su momento. Ellos serían bendecidos más allá de lo que podían imaginar. A diferencia de otros, Abraham reconoció que esforzarse por alcanzar tales cosas por sí mismo sería inútil. En vez de eso, ¿qué hace Abraham? Confía en Dios y depende de su guía, depende de su provisión cada día. Dios le prometió una nueva tierra a la familia de Abraham. Trabajar la tierra requería habilidades, requeriría valentía, porque había ocupaciones de pastoreo, construcciones de tiendas, protección militar, producción de bienes y de servicios. Además, los descendientes de Abraham se convertirían en una nación cuyos miembros serían innumerables, tanto como las estrellas del cielo. Esto requeriría el trabajo de desarrollar relaciones personales, de ser padres. Esto habla de política, de diplomacia, de administración, de educación, de ocupaciones sociales. Dios llamó a Abraham y sus descendientes a que anduviesen delante de él y fueran perfectos. Génesis capítulo 17, verso 1. Esto requería el trabajo de adorar, redimir, discipular. El trabajo de José fue idear una solución para el impacto de la hambruna, y algunas veces nuestro trabajo es sanar lo que está quebrantado, restaurar al que ha caído.
De esto nos hablaba Matías Meza en su espacio Hablemos de. El hijo pródigo fue restaurado por el padre. Imagínate si ese hijo pródigo, en vez de encontrarse con su padre primero, se encuentra con el hermano. A lo mejor el hijo pródigo cambia de opinión y se vuelve a ese lugar, porque su primer encuentro fue con el hermano, que por cierto el hermano no quería saber nada de él. El hermano sabía lo que estaba haciendo el hermano menor. Imagínate si este hijo pródigo se encuentra primero con su hermano, que no quería saber nada de él, antes que con el padre. Hubiera cambiado de opinión. El trabajo de José fue idear una solución para el impacto de toda esa hambruna en Egipto. A lo mejor tu trabajo no es la de idear soluciones para el impacto de una hambruna o de una pandemia. A lo mejor tu trabajo es sanar, restaurar una vida. Un hermano o una hermana que ha fallado, que ha pecado. A lo mejor tu tarea es esa, restaurarlo en amor. Todos estos trabajos y los trabajadores que lo realizan se someten a la autoridad, se someten a la guía, a la provisión de Dios. Cuando Abraham dejó su hogar en Harán y partió hacia la tierra de Canaán, su familia ya era bastante grande en comparación con los estándares modernos. Sabemos que su esposa Sara y su sobrino Lot venían con él, pero también iban con un número indeterminado de personas y posesiones. Dice la palabra que Abraham se hizo muy rico. Adquirió sirvientes, ganado, plata y oro. Lo puedes leer Génesis capítulo 12, verso 16 y Génesis capítulo 13, verso 2. Él recibió a las personas y animales que le ofreció Faraón durante su estadía en Egipto, y los metales preciosos habrían sido el resultado de transacciones comerciales, indicando que al fin y al cabo el Señor es quien bendice. Dios estaba bendiciendo en gran manera a Abraham. La evidencia de que tanto Abraham como Lot se habían vuelto exitosos se basa en la disputa que surgió entre los pastores de cada familia, porque la tierra no era suficiente para que pastaran tantos animales. ¿Y qué sucedió? Que los dos tuvieron que separarse para poder mantener esas actividades económicas. Estas familias debían desplazarse por temporadas y por esto vivían en tiendas de cuero, de fieltro, de lana. Sus posesiones se podían cargar en los asnos o en camellos si el propietario era lo suficientemente rico. En esa época las familias no podían sustentarse únicamente con el pastoreo. Era necesario practicar la agricultura local, comerciar con aquellos que vivían en las comunidades más establecidas. Los pastores nómadas cuidaban ovejas y cabras de las que obtenían leche y carne. Obtenían también lana y otros bienes derivados de productos animales, como por ejemplo el cuero. Los asnos se encargaban de llevar el cargamento y los camellos estaban especialmente adaptados para viajar grandes distancias. Para mantener estos rebaños, ¿qué hacía falta? Se requería alimento. Se requería alimentarlos, darles de beber, ayudar en el nacimiento de crías, curar los animales enfermos, heridos, protegerlos de los depredadores, de ladrones, encontrar incluso a los que se perdían. Había cambios de clima, los rebaños crecían. Si tú analizas Génesis capítulo 13, verso 2, Génesis capítulo 26, verso 13 y Génesis capítulo 31, verso 1, te menciona claramente la abundante riqueza de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pastoreo y la cría de animales eran campos de trabajo respetables,
podían ser lucrativos y la familia de Abraham consiguió bastante riqueza. Por ejemplo, Abraham tuvo que suavizar un poquito su relación con su hermano Esaú antes de encontrarse luego de un largo tiempo. Jacob pudo seleccionar de sus propiedades un regalo de al menos 550 animales, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas con 10 asnos. Génesis capítulo 32, verso 13 en adelante. Cuando Jacob le dio la bendición a sus hijos, dijo que el Dios de sus padres había sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Génesis capítulo 48. Y David, el salmista, después expresa en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Habla de provisión, ¿verdad? Habla de que con el Señor no nos va a faltar nada. Pero también tienes que entender que cuando David dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, es que no van a faltar también esos momentos de prueba, esos momentos donde el rebaño se dispersa, las ovejas se quedan indefensas, hay ovejas que están enfermas y hay que curarlas, hay algunas ovejas que tropiezan y se hacen daño en las piernas. No faltará la provisión, pero no faltará también ese tiempo de prueba. Había una competencia feroz por la tierra, y Abraham pasó mucho tiempo tratando de encontrar un espacio para habitar. Cuando Abraham y su familia regresaron a Canaán y fueron a la región cerca de Betel, el conflicto que se desató entre los pastores del ganado de Abraham y los de su sobrino Lot hizo que Abraham tuviera que tomar una decisión respecto a la escasez de la tierra. Se tenían que separar, y Abraham se arriesgó a dejar que Lot escogiera primero su terreno. Si tú analizas la cadena montañosa central de Canaán, verás que es rocosa, era un ambiente propicio para apacentar ovejas. ¿Y qué hacen los ojos de Lot? Se posaron en el valle de Canaán, ¿verdad? En la zona, en la buena llanura, en el valle alrededor del río Jordán, que dijo, wow, esto es como el huerto del Señor. Así que Lot escogió ese buen terreno para sí mismo. Su confianza en Dios liberó a Abraham de la ansiedad de tener que cuidarse a sí mismo. No importa cuán prósperos serían Abraham y Lot en el futuro. El hecho de que Abraham dejara que Lot decidiera primero demostró generosidad y afirmó la confianza entre ellos. Y podemos entender la confianza, sobre todo de Abraham, en Dios. La generosidad es un rasgo positivo en las relaciones, tanto personales como laborales. Y probablemente es el aspecto que establece la confianza y las buenas relaciones. Los colegas, los clientes, los proveedores e incluso la competencia responden ante la generosidad. Cuando Zaqueo, el recaudador de impuestos, le dio la bienvenida a Jesús en su casa, prometió dar la mitad de sus posesiones a los pobres y restituir al cuadruplicado a los que había defraudado. Y Jesús, ¿qué dice? Lo llama hijo de Abraham por su generosidad y fruto de arrepentimiento. Zaqueo estaba respondiendo a la generosidad relacional de Jesús, que había abierto su corazón a un odiado recaudador de impuestos, lo que fue inesperado y lo que sorprendió a las personas de ese tiempo. Abraham era generoso, era hospitalario, tanto él como su esposa Sara. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 18. La historia de la generosidad y de la hospitalidad de Abraham y Sara se ve con los 3 visitantes que llegaron por el encinar de Manred. En la época de Abraham y de Sara casi siempre se ofrecía la estadía en el hogar del anfitrión.
El llamado de Abraham es tan grande que Dios cambia por completo la vida de Abraham, cambia por completo la vida también de su esposa Sara. Su ayuda idónea, donde iba Abraham, iba ella. Qué matrimonio, ¿verdad? Abraham y Sara. El Señor le dice a Abraham, tienes que irte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Tenía que dejar lo que había estado haciendo hasta entonces. Debía desligarse y apartarse de lo que le era familiar hasta ese momento. Según la tradición judía, el padre de Abraham era un hacedor de ídolos, lo cual concuerda con lo que está escrito en Josué. Josué capítulo 24, verso 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Abraham debía dejar atrás la idolatría y todo lo que le era familiar. Eso estaba claro. Pero ¿a dónde debía ir? No lo sabía. Dios no se lo había revelado. Todo lo que sabía es que tenía que salir de ese lugar. Tenía que ir a un lugar donde el Señor le iba a mostrar todo. Y muchas veces el Señor trabaja así con nosotros. Nos pide que demos un paso, pero no nos revela más que esa tarea. Lo hace para que aprendamos a confiar en Él y no en los planes nuestros. El resultado de la obediencia es siempre bendición. Así que cuando te digan necesitamos una persona que nos eche una mano en este lugar, necesitamos que tú te encargues de esta zona, de esta ciudad, de esta comunidad, porque vemos que el Señor está trabajando en tu vida, vemos que tienes dones y habilidades y los puedes poner al servicio de los demás. Acepta ese llamado. Acepta ese regalo de poder trabajar en un lugar. Y quizás no sabes con lo que te vas a encontrar, pero el Señor está contigo. Y Abraham sabía, Señor, donde tú quieras, llévame donde tú quieras. Y si es en pareja, mucho mejor. Qué bueno es servir a Dios, ¿verdad?, en las misiones. Y si es en pareja, y si es con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, mucho mejor. Pues el Señor trabaja así con nosotros. Quiere que demos un paso, pero no nos revela más que esa tarea. Lo hace para que tú y yo aprendamos a confiar en Él y no en nuestros planes. Dios le prometió varias cosas a Abraham si él obedecía y dejaba todo para seguirlo a Él. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque Dios apartó a Abraham y a su descendencia de entre todas las familias del mundo, lo hizo con el propósito de bendecir a todos al final. ¿Qué hizo Abraham? ¿Respondió al llamado de Dios? Génesis capítulo 12, verso 4. Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Es decir, que Abraham no era un joven como nosotros. Abraham no era joven, ya era anciano. Uno podría pensar que le faltaba poco para terminar su vida, pero a los ojos de Dios, allí comenzaba su vida. El Señor le dio 100 años más de vida. Pero no solo eso, sino que le dio un propósito de vida enorme. Un propósito que trascendería las generaciones. Abraham dejó todo para comenzar de nuevo. Y a veces pensamos que es duro entregar todo por nada, ¿verdad?
pero cuando Dios nos pide que le entreguemos todo es porque Él nos dará algo mejor. Abraham fue el primero en cruzar el río, en camino hacia Canaán. Por eso se le llamó hebreo, que literalmente significa uno que viene de más allá. Es decir, que viene más allá del gran río. Josué capítulo 24, verso 3. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Si tú analizas la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, se nos habla mucho de cruzar el río, ¿verdad? Abraham fue el primer hebreo, el primero que cruzó el río. Y a lo largo de la Biblia, la imagen de cruzar el río representaba dejar una forma de vida para entrar a una nueva. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham solo se fue con su esposa, pero también se fue con su sobrino. Abraham no tenía hijos. Y el padre de Lot, Harán, había muerto, por lo tanto, él adoptó a su sobrino. Abraham no sabía dónde iba, pero al entrar en Canaán, Dios le reveló que la tierra en donde estaba parado era la tierra prometida. Siquem está localizado justamente en el centro de la tierra prometida. Y este es el mismo lugar donde los israelitas, descendientes de Abraham, van a confirmar el pacto con Dios después de haber conquistado la tierra prometida. En Siquem Dios amplió su promesa a Abraham. Abraham recibió la promesa además doble, que era tierra y descendencia. Seguramente Abraham se preguntaba, ¿cómo será esto posible? Yo no tengo hijos, tengo 75 años de edad. Y además, esa tierra le pertenecía a los cananeos. Y como a extranjero, a él no se le daba la oportunidad de poder comprar tierra. Se necesitaría de un milagro para que esa promesa se cumpliera. Siquem es un valle, pero luego de oír la promesa, Abraham subió a un monte cercano, probablemente para apreciar la tierra que Dios le ofrecía. Génesis capítulo 12, verso 8. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Hemos empezado hablando de que Abraham salió de un lugar porque los constructores, porque la familia de Abraham estaban con la edificación de la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Abraham invocó allí el nombre del Señor, levantó un altar de adoración a Dios. Contrario a lo que habían tratado de hacer en Babel, levantando su propio nombre, Abraham invoca allí el nombre del Señor. Y el Señor le habla. Y continuaremos hablando de Abraham próximamente. Si quieres dejarnos algún comentario al respecto, algún punto que se nos haya pasado, puedes hacerlo. Este es el estudio bíblico de El llamado de Abraham. Hay muchas cosas que compartir. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con esta historia.